Rebeca, al menos podrías intentar no parecer una campesina cuando salimos juntos. La frase cayó sobre la mesa del desayuno como una piedra en el agua estancada. Víctor ni siquiera levantó los ojos del periódico cuando lo dijo, como si fuera un comentario sobre el clima. Yo llevaba un vestido azul marino sencillo, nada extravagante, nada provocador, simplemente adecuado para un almuerzo de domingo. Tragué el café en silencio y seguí comiendo mi tostada. Después de 15 años casada con Víctor Herrera, había aprendido que responder solo alimentaba su placer en disminuirme. Y ese color en el cabello es ridículo. Parece que intentas lucir más joven y solo consigues parecer más vieja. Mi cabello tenía el mismo tono castaño de siempre. No había cambiado nada. Pero para Víctor, siempre había algo mal en mi apariencia, en mi ropa, en mi postura, en mi existencia. Así eran todas las mañanas. Una pequeña humillación para comenzar el día, un recordatorio sutil de que yo era una decepción constante en su vida. Voy a cambiarme de ropa, murmuré, levantándome de la mesa. De nada sirve cambiar solo la ropa, Rebeca. El problema no es lo que vistes. Subí a la habitación de nuestra casa en Salamanca, la casa que había heredado de mi madre 5 años atrás, pero que Víctor trataba como si fuera de su propiedad. En el espejo del baño, analicé mi reflejo intentando encontrar qué era eso tan malo que él veía. 42 años, cabello bien cuidado, piel aún joven, cuerpo en forma. No era la mujer más bonita del mundo, pero tampoco el monstruo que él se empeñaba en ver cada día. La verdad es que Víctor ya no me veía como mujer desde hacía mucho tiempo. Yo era solo una pieza incómoda de la decoración de su vida, algo que debía soportar en público para mantener las apariencias de hombre casado y estable. Cuando nos conocimos, en 2008, yo era gerente administrativa de una empresa de construcción y él apenas comenzaba como agente inmobiliario. Víctor era encantador, ambicioso, lleno de planes grandiosos. Vamos a construir un imperio juntos, decía en esa época, besándome después de cada promesa. Nos casamos en 2009 y, en los primeros años, realmente parecíamos un equipo. Cuando mi madre murió en 2018 y me dejó la casa y una pequeña empresa de consultoría inmobiliaria, Víctor vio la oportunidad que había estado esperando. Amor, con la empresa de tu madre y mis contactos, podemos expandir nuestro negocio, sugirió con esa sonrisa que aún me parecía irresistible en aquel entonces. Así fue como mi herencia se convirtió en nuestra empresa. Mi dinero se transformó en capital inicial de lo que Víctor empezó a llamar Herrera Consultoría Inmobiliaria. Mi nombre aparecía en los documentos como socia, pero en las reuniones, en las tarjetas de presentación, en las conferencias, siempre era la empresa de Víctor. La gente confía más cuando ve a un hombre al frente del negocio, explicaba él. Ya sabes cómo es el mercado inmobiliario. Es machista, pero tenemos que ser prácticos. Ser práctica significaba quedarme en los bastidores cuidando de la parte administrativa mientras él brillaba en las reuniones con los clientes. Ser práctica significaba aceptar que mi trabajo fuera invisible para que el suyo pudiera ser reconocido. Y funcionó. En 3 años, la empresa creció significativamente. Víctor se convirtió en una figura reconocida en el mercado inmobiliario de Salamanca, siempre bien vestido, siempre sonriente, siempre rodeado de personas que querían hacer negocios con él. Pero cuanto más éxito tenía, peor me trataba en casa. Rebeca, no entiendes nada de trato con clientes, decía cuando yo sugería estrategias comerciales. Quédate en tu hoja de cálculo, es lo mejor. Rebeca, no digas tonterías delante de los inversionistas, me advertía antes de cada reunión importante. Déjame conducir la conversación. Rebeca, al menos podrías fingir algo de elegancia cuando vamos a eventos, reclamaba después de cada cena de negocios. Poco a poco, fue convirtiéndome en una versión más pequeña de mí misma. En las fiestas de la empresa, yo era presentada como mi esposa, que me ayuda con los asuntos administrativos. En cenas con amigos, me interrumpía en mitad de una frase, déjame explicarlo mejor, Rebeca no sabe expresarse bien. Lo peor eran los momentos en que me elogiaba en público de manera que sonaba como una disminución, qué suerte la mía tener una esposa tan organizada. Ella se ocupa de todas las cosas aburridas para que yo pueda concentrarme en lo que realmente importa. Cosas aburridas. Como si mantener la empresa funcionando fuera un favor que yo le hacía para que pudiera jugar a ser empresario. Fue en el 4.º año de matrimonio cuando empezaron las ausencias.
Primero eran reuniones que se alargaban. Después se convirtieron en cenas de networking sin hora de terminar. Luego pasaron a ser viajes de negocios de última hora y compromisos urgentes de fin de semana. Víctor llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con una nueva excusa, siempre con esa sonrisa de quien acababa de cerrar un gran negocio. Pero había algo diferente en él. Un brillo en los ojos que hacía mucho ya no estaba dirigido hacia mí. ¿Cómo fue la cena con los inversionistas de Madrid?, pregunté un jueves cuando llegó a las 2 de la madrugada. Excelente. Cerramos el trato la próxima semana, respondió, quitándose la corbata sin mirarme. ¡Qué bien! ¿Y quién más estaba? Los socios, algunas personas del sector. Nada importante. Nada importante. Pero su camisa olía a perfume femenino, dulce, juvenil, definitivamente no mío. Las evidencias comenzaron a aparecer como piezas de un rompecabezas que yo no quería armar. Ropa nueva que escondía en el maletero del coche. Extractos de la tarjeta de crédito con gastos en restaurantes caros a los que nunca habíamos ido juntos. Mensajes de texto que borraba rápidamente cuando yo entraba en la sala. ¿Quién era?, pregunté una vez cuando lo sorprendí sonriendo al móvil de una manera que no me dedicaba hacía años. Una clienta. Cerramos una venta importante. Clienta. Claro. Clienta que mandaba mensajes a las 10 de la noche y lo hacía sonreír como un adolescente enamorado. Lo más humillante no eran las mentiras. Era la falta de creatividad en ellas. Víctor ni siquiera se esforzaba en ser convincente, como si yo fuera demasiado estúpida para darme cuenta o demasiado insignificante para merecer una mentira bien elaborada. Mañana viajo a Valladolid. Reunión con un grupo de inversionistas, anunció un viernes de mayo. ¿A qué hora vuelves? Hasta el domingo en la noche. Ya sabes cómo son esas reuniones, pueden alargarse. Reuniones de negocios que duraban todo un fin de semana. En Valladolid, ciudad a solo 1 hora en coche de Salamanca. Ese viernes por la noche, mientras Víctor estaba en su reunión de negocios, fui a cenar sola a un restaurante en el centro de la ciudad. Era el tipo de plan que hacía años no compartíamos juntos, siempre tenía excusas para no salir conmigo. Esperaba el postre cuando los vi. Víctor y una mujer joven, rubia, bien vestida, sentados en una mesa reservada al fondo del restaurante. Reían, se tocaban, se miraban con la intimidad de quienes no estaban discutiendo estrategias comerciales. Ella tendría unos 28 años, como máximo. Hermosa, elegante, del tipo que hace que los hombres de mediana edad se sientan jóvenes de nuevo. El tipo que Víctor siempre observaba cuando creía que yo no lo notaba. Pagué mi cuenta y salí sin que me vieran. No sentí ganas de hacer un escándalo, de marchar hasta su mesa y desenmascarar la mentira. Sentí algo diferente, alivio. Finalmente tenía la certeza de lo que ya sabía desde hacía meses. Víctor me engañaba descaradamente, y ni siquiera se molestaba en ocultarlo bien. Para él, yo era tan insignificante que ni merecía el esfuerzo de una infidelidad bien planeada. En los meses siguientes, dejé de preguntar dónde estaba, con quién, haciendo qué. Dejé de revisar sus bolsillos, sus extractos, sus mensajes. No porque hubiera desistido, sino porque había decidido usar mi energía de manera más inteligente. Comencé a estudiar nuestros documentos matrimoniales. Revisé todos los contratos de la empresa. Consulté discretamente con un abogado sobre regímenes de bienes y herencias. Organicé todos los comprobantes de las inversiones que había hecho en el negocio con el dinero de mi madre. «Estás rara últimamente», comentó Víctor un martes, observándome con sospecha. Muy callada. Estoy bien. Solo un poco cansada. Debe de ser la edad. Ya no eres la mujer que conocí. No, ya no era la misma mujer. Aquella mujer era ingenua, apasionada, dispuesta a aceptar migajas de atención a cambio de una vida conyugal estable. Esta nueva versión de mí estaba planeando algo muy distinto. Las humillaciones continuaron, pero ahora las recibía de otra manera. Cada comentario malicioso sobre mi apariencia, cada disminución de mi trabajo, cada muestra de desprecio se convertía en combustible para lo que estaba por venir. Rebeca, al menos podrías intentar no parecer la sirvienta cuando vamos a eventos, dijo antes de salir para la cena de fin de año de la empresa. Tienes razón, respondí, ajustando el collar que había comprado especialmente para esa noche.
Me esforzaré por parecer más presentable. Él sonrió, satisfecho de haberme puesto en mi lugar una vez más. No tenía idea de que esa sería una de las últimas veces que lograría humillarme impunemente. Porque ya no estaba solo soportando. Estaba contando los días. En la cena de la empresa, mientras Víctor circulaba entre los invitados presumiendo de sus éxitos comerciales, me dediqué a observar. Observar cómo coqueteaba descaradamente con una de las nuevas vendedoras. Observar cómo bebía más de la cuenta. Observar cómo me ignoraba por completo, salvo cuando necesitaba confirmación sobre algún dato financiero. Mi esposa se encarga de toda la parte aburrida para que yo pueda concentrarme en la estrategia, explicó él a un grupo de posibles clientes, señalándome como si yo fuera un objeto útil. Parte aburrida. 15 años de matrimonio reducidos a parte aburrida. Esa noche, cuando llegamos a casa, Víctor estaba especialmente animado. Había cerrado 3 negocios durante la fiesta y se sentía en la cima del mundo. «¿Viste lo importante que fue que estuvieras ahí?», dijo, sirviéndose un último whisky. «A los clientes les gusta ver que soy un hombre serio, casado, estable». Estable. Yo era el símbolo de su estabilidad, la pieza decorativa que completaba su imagen de éxito. «Víctor», dije, girándome hacia él con una calma que no sentía desde hacía años. «Mañana es nuestro aniversario de boda». ¿En serio? ¿Ya 15 años? 15 años ya. Como si fueran 15 años perdidos, no vividos. ¿Qué te parece si cenamos en casa? Yo preparo algo especial. Me miró sorprendido. Hacía meses que no tomaba la iniciativa en nada romántico. No sé, Rebeca. Tengo una reunión importante mañana por la noche. Por supuesto que tenía. Una reunión importante con perfume dulce y 28 años. Está bien, respondí, sonriendo. Entonces aprovecharé para organizar algunas cosas. Organizar algunas cosas. Si él supiera qué cosas estaba a punto de organizar, tal vez no dormiría tan tranquilo esa noche. Pero Víctor durmió profundamente, roncando fuerte, ajeno al hecho de que su esposa, aburrida y, sin elegancia, estaba planeando la mayor reorganización de su vida. La mañana de nuestro 15º aniversario de boda, Víctor se despertó tarareando. Acababa de salir de la ducha cuando sonó su celular. La forma en que sonrió al ver quién era me lo dijo todo. «¿Hola?» «Ah, hola», dijo, saliendo rápidamente del dormitorio para atender la llamada. No necesitaba escuchar la conversación para saber quién era. Después de meses observándolo, conocía bien esa sonrisa. Cuando volvió, se estaba arreglando con un cuidado especial. Camisa blanca planchada, la corbata azul que yo le había regalado en Navidad, perfume, mucho perfume. ¿Reunión importante hoy?, pregunté, observándolo mientras se vestía. Muy importante. Tal vez la más importante del año. Estoy segura de que para él sí era muy importante. Y lo sería aún más de lo que imaginaba, pero no por las razones que él pensaba. ¿A qué hora vuelves? Tarde. Ya sabes cómo son esas negociaciones. Pueden extenderse hasta la madrugada. Hasta la madrugada. En nuestro aniversario de boda. La falta de creatividad en sus mentiras ya se había vuelto casi ofensiva. Está bien. Voy a aprovechar para organizar la casa. Organizar la casa. Si él supiera lo que realmente iba a organizar. Víctor salió a las 9 de la mañana, silbando, sin mencionar ni una sola vez qué fecha era. 15 años de matrimonio y ni un «feliz aniversario» fingido. Apenas escuché que el coche salía del garaje, empecé mi trabajo. Primero fui al vestidor y comencé a sacar toda su ropa. Traje por traje, camisa por camisa, zapato por zapato. Todo fue cuidadosamente doblado y colocado en 2 maletas grandes que había comprado la semana anterior. No era un gesto de rabia. Era un gesto de organización. 15 años de vida conyugal meticulosamente separados y empacados. Sus corbatas, incluida la azul que llevaba puesta. Sus perfumes caros, especialmente el que usaba para los encuentros. Sus trajes a medida, esos que usaba para impresionar a clientes y amantes. Después de la ropa, fui por sus documentos personales. Título universitario, certificados, documentos del coche que estaba a su nombre. Todo fue a una carpeta aparte dentro de una de las maletas. Los productos de higiene del baño.
El reloj caro que dejaba en la mesita de noche. Los libros de negocios que fingía leer. Hasta los calcetines sucios del cesto fueron lavados, doblados y empacados. Hacia las 2 de la tarde, ya no quedaba ni rastro de la presencia de Víctor en esa casa. 15 años de vida conyugal reducidos a 2 maletas organizadas, colocadas discretamente en el recibidor. Pero lo más importante estaba sobre la mesa de centro del salón, el libro de registro de la propiedad que yo había heredado de mi madre. Un documento que Víctor nunca se había molestado en leer con atención, porque siempre asumió que todo lo que era mío se convertía automáticamente en nuestro. El documento lo dejaba muy claro: Rebeca Acevedo Mendoza, propietaria única y exclusiva del inmueble ubicado en la calle San Pablo 47, Salamanca. Propietaria única y exclusiva. Ni mención al marido, ni régimen de bienes gananciales. La casa era 100% mía, siempre lo había sido, y siempre lo sería. A las 6 de la tarde, llamé a mi prima Sofía, abogada especializada en derecho de familia. Sofía, mañana por la mañana quiero iniciar el trámite de divorcio. ¿Rebeca? ¿Qué pasó? 15 años de humillación llegaron a su fin. Tengo todas las pruebas que necesito. ¿Qué tipo de pruebas? Infidelidad, desprecio emocional, apropiación indebida de bienes. Quiero que salga de mi vida y se mantenga lejos de mis bienes. Rebeca, esto es serio. ¿Estás segura? Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Entonces nos vemos a las 9 de la mañana en mi oficina. Trae todos los documentos. A las 8 de la noche, preparé una cena sencilla para mí. Una ensalada, un trozo de pescado a la plancha, una copa de vino blanco. Cené sola en la mesa de la cocina, disfrutando del silencio de la casa, un silencio que pronto se volvería permanente. Después de cenar, me di un baño largo, me puse mi pijama más cómodo y me instalé en el salón con un libro. No era ansiedad lo que sentía. Era una calma profunda, la tranquilidad de quien por fin ha tomado una decisión. A las 10 de la noche, recibí un mensaje de él: la reunión va para largo. No me esperes despierta. Respondí: está bien. Disfruta tu reunión. Y sinceramente esperaba que la disfrutara. Porque sería la última. Me quedé dormida en el sofá del salón alrededor de la medianoche, con el libro aún abierto en el regazo. No fue un sueño profundo, mi oído estaba atento al sonido del coche llegando. El ruido de la llave en la cerradura me despertó a las 3:15 de la madrugada. Víctor entró tambaleándose, claramente borracho. Olía a alcohol, cigarrillo y ese perfume dulce que ya conocía bien. La camisa estaba arrugada, la corbata suelta, el cabello despeinado. Cuando me vio sentada en el salón, se detuvo por un momento, intentando enfocar la vista. ¿Rebeca? ¿Qué haces despierta? Esperando que llegaras. Se rió, una risa alta, burlona, de quien había bebido de más y perdido todo filtro social. Esperando que llegara por nuestro aniversario, ¿es eso? Al menos recordaba qué fecha era. Exactamente. Qué gracioso, dijo, acercándose a la mesa de centro donde estaba el documento de propiedad. Porque yo acabo de celebrar nuestro aniversario de una forma mucho más divertida. Se acercó más, con el aliento cargado de alcohol y malicia. ¿Quieres saber dónde estaba, Rebeca? Si tú quieres contarme. Estaba con una mujer de verdad. Una mujer que sabe cómo complacer a un hombre, que se cuida, que tiene clase. Una mujer de verdad. Las palabras no me dolieron, me aliviaron. Finalmente había decidido ser completamente honesto. Qué bien por ti. Qué bien por mí, se rió aún más fuerte. Qué bien por mí es poco, Rebeca. Me divertí con una mujer de verdad, no con una. Gesticuló hacia mí, buscando las palabras justas para humillarme por última vez. Tú ya no sirves para nada. Tú ya no sirves para nada. Ahí estaba. La frase que había estado esperando durante meses. La confesión completa, dicha con todas sus letras, frente a las maletas que aún no había notado. Entiendo, respondí, levantándome con calma del sofá. ¿Entiendes qué? Sin decir nada, simplemente señalé las 2 maletas apoyadas contra la pared del recibidor. Víctor miró las maletas, luego a mí, luego de nuevo a las maletas. Durante algunos segundos, su cerebro embriagado intentó procesar lo que estaba viendo. ¿Qué?
¿Qué es esto? ¿Tus cosas? ¿Mis cosas? ¿Por qué mis cosas están en maletas? Porque ya no vives aquí. Volvió a reír, pero esta vez la risa sonó menos confiada. ¿Qué broma es esta, Rebeca? Estoy borracho, pero no loco. No es una broma. Y no estás loco. Solo estás descubriendo una verdad que siempre ha estado ahí. Tomé el documento de propiedad de la mesa y se lo mostré. Esta casa es mía. Siempre lo fue. Nunca fue nuestra. Víctor tomó el papel con manos temblorosas, intentando leer las letras que bailaban frente a su vista nublada. Esto no puede estar bien. Está perfectamente bien. Heredé esta casa de mi madre. Solo mi nombre está en el registro. Viviste 15 años en una casa que nunca fue tuya. Pero, estamos casados. La casa es nuestra. La casa es mía. Así como la empresa que crees haber construido con tu talento es mía. El dinero que pagó todo vino de mi herencia. Rebeca, estás loca. No puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque, como tú mismo acabas de decir, ya no sirvo para nada. Y si no sirvo para nada, no necesito servir para seguir siendo humillada por ti. Víctor se dejó caer en un sillón, aún intentando entender qué estaba pasando. Rebeca, yo, estaba borracho. Dije tonterías. Dijiste la verdad. Finalmente fuiste honesto conmigo después de meses de mentiras. Puedo explicarte lo de la reunión. No necesitas explicarme nada. De hecho, quiero darte las gracias. ¿Gracias? Gracias por haber sido tan claro. Me divertí con una mujer de verdad. Tú ya no sirves para nada. Perfecto. Ahora sé exactamente dónde estamos. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. Tus maletas están listas. Tu carrera como habitante de esta casa ha terminado. Rebeca, para con eso. ¿Dónde voy a dormir? Con la mujer de verdad. Estoy segura de que le encantará recibirte a las 4 de la mañana, borracho y sin techo. ¿Sin techo? ¿Qué exageración es esa? Víctor, acabas de descubrir que no tienes casa. ¿Cómo se llama a alguien que no tiene casa? Él se quedó en silencio por unos momentos, el alcohol finalmente dando paso a la realidad de la situación. Rebeca, ¿podemos hablar mañana? ¿Cuándo estés sobrio? Mañana vas a estar hablando con mi abogada. ¿Abogada? Divorcio por infidelidad y desprecio emocional. Las maletas son solo el comienzo. Víctor me miró como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Y realmente lo estaba. La mujer que no servía para nada acababa de convertirse en la mujer que iba a arruinarle la vida. Toma tus maletas y vete. Rebeca. Vete. Por primera vez en 15 años, le grité. Y por primera vez en 15 años, obedeció sin preguntar. Tomó las dos maletas, pesadas con 15 años de vida conyugal, y salió por la puerta que yo sostuve abierta para él. Antes de cerrar la puerta, se giró una última vez. Te vas a arrepentir de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en hacerlo. Y cerré la puerta. Afuera, escuché el ruido de las maletas siendo arrastradas por el suelo, luego el sonido del coche arrancando y marchándose. Apoyé la espalda en la puerta y respiré hondo. La casa volvió a estar en silencio. Pero ahora era un silencio diferente, ya no era la espera ansiosa por alguien que no quería volver a casa. Era el silencio de la libertad. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, yo estaría en la oficina de Sofía para empezar a destruir legalmente la vida del hombre que había pasado 15 años destruyendo mi autoestima. Víctor pensaba que estaba siendo cruel cuando decía que yo no servía para nada. Pero en realidad solo estaba firmando su propia sentencia de muerte civil. Y yo apenas podía esperar para ejecutarla. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, yo estaba en la oficina de Sofía con una carpeta organizada que parecía un dossier policial. Extractos bancarios, comprobantes de transferencias, registros de propiedad, fotos de los gastos sospechosos en la tarjeta de crédito, e incluso una grabación en mi celular de la noche anterior. Rebeca, ¿grabaste su confesión? Entera. Me divertí con una mujer de verdad, tú ya no sirves para nada. Está todo aquí.
Sofía sacudió la cabeza, impresionada. En 15 años de abogacía, nunca vi a alguien entregar tantas pruebas de una sola vez. Él siempre fue generoso cuando se trataba de humillarme. Pasamos 3 horas organizando todo. El proceso sería devastador: divorcio por infidelidad confesada y desprecio emocional, competición de indemnización por daños morales. Más importante, separación total de bienes con prueba de que todo el patrimonio se había construido con mi herencia. Rebeca, él no va a tener derecho a nada. Ni a la casa, ni participación en la empresa. Y aún tendrá que pagar indemnización. Qué pena, respondí sin una pizca de ironía en la voz. El miércoles, Víctor fue oficialmente notificado del proceso. Sofía me llamó a las 2 de la tarde, riéndose. Rebeca, tienes que oír esto. El abogado de él acaba de llamarme desesperado. Dijo que Víctor está en pánico total. ¿Por qué? Él pensaba que iba a quedarse con la mitad de todo en el divorcio. Descubrió que no tiene derecho ni a los calcetines que lleva puestos. ¿Y la empresa? Ah, esa es la mejor parte. Víctor corrió a la oficina esta mañana pensando que podía seguir gestionando el negocio normalmente. Descubrió que cancelaste su poder y cambiaste todas las contraseñas de los sistemas. Había pasado el martes entero ocupándome de esos detalles. Como única propietaria real de la empresa, tenía poder total para revocar cualquier acceso que le había dado al exmarido. Intentó entrar en la oficina y la nueva recepcionista que contrataste ayer le dijo que ya no trabajaba allí. Técnicamente siempre fue verdad. Nunca trabajó allí. Solo fingía que trabajaba. El jueves, recibí una llamada histérica del propio Víctor. Rebeca. Has enloquecido completamente. Buenos días, Víctor. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Ayudarme? Me destruiste. ¿Yo? No hice nada más que organizar mi vida. ¿Dónde estás? En el hotel. ¿Dónde más iba a estar? Ah, en el hotel. ¡Qué bien! ¿Qué tal el alojamiento? Rebeca, esto es una locura. No puedes quitarme todo. Víctor, no quité nada que fuera tuyo. Solo recuperé lo que siempre fue mío. La empresa es nuestra. La empresa fue construida con el dinero de mi herencia. Siempre fue mía. Tú solo trabajabas allí, cuando trabajabas. Mis clientes. Mis contactos. Tus clientes eran clientes de la empresa. La empresa es mía. Por lo tanto, ahora son mis clientes. Rebeca, me estás dejando sin nada. ¿Así? Qué curioso. ¿No dijiste ayer que no sirvo para nada? Ahora quien no sirve para nada eres tú. Silencio del otro lado. Pude oír su respiración pesada intentando controlar la rabia. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo pagarte una cantidad para que pares con esto. Víctor, ¿con qué dinero? No tienes dinero. Nunca tuviste. Siempre viviste de mi dinero. Eso no es verdad. Sí es verdad. Y ahora vas a descubrir lo que es vivir con tu propio dinero. Rebeca, por el amor de Dios, hemos estado casados 15 años. Estuvimos casados. Ahora somos personas divorciándose. ¿Y sabes por qué? Porque tú mismo dijiste que no sirvo para nada. Colgué y bloqueé su número. El viernes, Sofía me dio el informe completo de la situación financiera de Víctor. Era incluso mejor de lo que esperaba. Rebeca, no tiene reservas. El sueldo que recibía de la empresa era su único ingreso. Sin eso, no puede ni pagar el hotel más de una semana. ¿Y la amante? Ah, esa es la guinda del pastel. Desapareció el martes. Parece que una mujer joven y guapa no tiene mucho interés en un hombre de 45 años, desempleado y demandado. La mujer de verdad desapareció. ¡Qué sorpresa! ¿Y los amigos? ¿Qué amigos? Los amigos de Víctor eran todos contactos comerciales. Nadie quiere tener problemas con un hombre que está siendo demandado por mala gestión conyugal. En la segunda semana, la situación de Víctor era ya un chiste en la ciudad. Salamanca no es una metrópoli, todo el mundo se conoce, y la historia del empresario exitoso que fue expulsado de casa por su propia esposa se difundió como el fuego. Ana, mi vecina, me contó que lo vio en el supermercado comprando fideos instantáneos y cerveza barata.
Estaba irreconocible, Rebeca. Barba sin afeitar, ropa arrugada, parecía un mendigo. En la tercera semana, recibí una visita inesperada. Víctor apareció en la puerta de mi casa, que seguía siendo mi casa, en un estado deplorable. Rebeca, por favor. 5 minutos de conversación. Estaba flaco, mal vestido, con ojeras profundas. Ya no parecía el hombre confiado que me humillaba todas las mañanas durante 15 años. ¿Qué quieres, Víctor? Quiero que pares con esto. ¿Parar con qué? Con el proceso. Con la empresa. Con todo. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada. ¿Y? Y ya ganaste. Ya me destruiste. Ya demostraste tu punto. Lo miré durante unos segundos. El hombre que estaba seguro de que yo no servía para nada estaba allí en mi puerta, suplicando a la mujer inútil que tuviera piedad de él. Víctor, ¿quieres saber cuál es mi punto? ¿Cuál? Mi punto es que siempre serví para algo. Siempre fui útil. Siempre tuve valor. Tú que nunca supiste reconocerlo. Rebeca, lo reconozco. Siempre fuiste importante. ¿Importante? Qué gracioso. La semana pasada era inútil. ¿Qué cambió? Él bajó la cabeza. Yo cometí un error. Cometiste varios errores durante 15 años. El último fue confesarlos todos de una vez. Perdóname. Ya te perdoné, Víctor. Por eso eres libre para reconstruir tu vida lejos de la mía. ¿Cómo? Sin dinero, sin casa, sin trabajo. De la misma forma que millones de personas lo hacen cada día. Trabajando. ¿Qué trabajo? ¿Quién me va a contratar ahora? No lo sé. Ya no es problema mío. Rebeca. Víctor, tienes 2 minutos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía. Él se quedó parado algunos segundos más, tal vez esperando que yo cambiara de idea. Cuando se dio cuenta de que no iba a pasar, se dio la vuelta y se fue. 2 meses después, el divorcio fue finalizado. Víctor no lo contestó, no tenía dinero para pagar un abogado. Aceptó todos los términos, separación total, indemnización por daños morales, y reconocimiento de que nunca tuvo derecho a ningún bien del matrimonio. 3 meses después, supe que había conseguido trabajo como vendedor en una inmobiliaria pequeña en Valladolid. Salario bajo, sin comisiones, sin coche de la empresa. De empresario exitoso a empleado común en menos de 6 meses. 6 meses después, me encontré con él por casualidad en el centro comercial. Estaba acompañado de una mujer de unos 50 años, muy sencilla, claramente sin dinero. Cuando me vio, desvió la mirada rápidamente. ¿Rebeca?, preguntó su mujer. ¿Eres la exesposa de Víctor? Sí. Me contó que tuvieron algunos problemas en el divorcio. ¿Algunos problemas? Interesante resumen. Tuvimos algunas divergencias sobre el patrimonio, respondí diplomáticamente. Dijo que te quedaste con todo por maldad. Miré a Víctor, que estaba rojo de vergüenza. En realidad, me quedé con lo que siempre fue mío. Víctor fue el que confundió quién era el dueño de qué. La mujer me miró confundida. Víctor la tomó del brazo. Vamos, Carla. Llegamos tarde. Carla. Al parecer, había cambiado una Carla joven y cara por una Carla madura y barata. 1 año después, yo estaba al mando total de la empresa, que había crecido un 40% sin la expertise de Víctor. Cambié el nombre a Acevedo Consultoría Inmobiliaria y pasé a firmar todos los contratos como CEO y propietaria única. Volví a usar mi apellido de soltera en todos los documentos. Rebeca Acevedo, ya no más Rebeca de Herrera. El apellido de él había sido solo un préstamo temporal, así como él había sido una presencia temporal en mi vida. Compré un apartamento nuevo en el centro de Salamanca, más pequeño que la casa heredada, pero totalmente mío desde el primer ladrillo. La casa de la herencia la vendí e invertí el dinero en la empresa. Empecé a viajar sola. París, Roma, Nueva York. Todos los viajes que Víctor decía que eran una pérdida de dinero cuando yo los sugería durante el matrimonio. Pasé a asistir a eventos del sector como empresaria, no como la esposa del empresario. Mi tarjeta de visita llevaba mi nombre, mi empresa, mi éxito. 2 años después del divorcio,
la revista económica local publicó un reportaje sobre mujeres emprendedoras exitosas en Castilla y León. Yo estaba en la portada. Rebeca Acevedo transformó una pequeña herencia familiar en una de las consultorías inmobiliarias más respetadas de la región, decía el artículo. A los 44 años, demuestra que la determinación y la competencia no tienen edad. Determinación y competencia. No suerte de tener un marido que entendía de negocios. No ayuda de la familia. Mi propio mérito, finalmente reconocido. En la fiesta de lanzamiento de la revista, fui abordada por varios empresarios interesados en asociarse. Hombres que antes me trataban como la esposa de Víctor ahora me veían como Rebeca Acevedo, la empresaria. Señora Acevedo, siempre he admirado su trabajo, dijo un constructor que durante años solo había negociado con Víctor, ignorándome por completo. Me alegra saberlo, respondí sonriendo. Aunque es curioso que descubra mi trabajo justo ahora. Tuvo la decencia de sentirse incómodo. Al salir de la fiesta, una joven periodista se acercó para una entrevista rápida. Señora Acevedo, ¿cuál es el secreto de su éxito? Pensé unos segundos en la respuesta. Podría hablar de planificación, dedicación, visión de mercado. Todas respuestas correctas y esperadas. Pero decidí ser honesta. El secreto de mi éxito fue descubrir que siempre tuve valor. Solo necesitaba dejar de permitir que otras personas me convencieran de lo contrario. ¿Y algún consejo para mujeres que estén pasando por situaciones difíciles? Sí. Cuando alguien te diga que no sirves para nada, créeles. Y luego demuestra que ellos tampoco sirven para nada. La periodista se rió, pensando que era una broma. Pero yo hablaba en serio. 3 años después, Víctor sigue vendiendo inmuebles en Valladolid. Supe que se casó con la Carla del centro comercial, parece que encontró a alguien compatible con su nueva realidad financiera. Yo seguí soltera por elección. No por falta de opciones, sino porque aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Cuando pasas 15 años siendo disminuida, descubrir que eres suficiente sola es una sensación adictiva. La semana pasada recibí una invitación para ser ponente en una conferencia sobre emprendimiento femenino en Madrid. El tema de mi charla, cómo transformar la humillación en motivación. Mientras preparaba la presentación, recordé la frase que cambió mi vida: tú ya no sirves para nada. Víctor tenía razón, de alguna manera. Realmente ya no servía para nada, ya no servía para ser humillada, disminuida, ignorada, irrespetada. Pero descubrí que servía para muchas otras cosas, para ser empresaria, para ser independiente, para ser respetada, para ser feliz. La diferencia es que ahora yo elijo para qué sirvo. Y ciertamente ya no sirvo para ser alfombra de hombre que no reconoce mi valor. Porque aprendí que quien no sirve para nada, al final, era él.